Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Esta vez retomamos los sacramentos. Ahora vamos a ver bautismo, confirmación y ¿cuál otro? Penitencia. Penitencia, así es. Así es, querido Alejandro. Y bueno, pues estamos aquí con ustedes, con Alejandro. Hola. Con Elvi. Doctor, y buenas con Rosy. noches. Buenas Hola, noches. ¿qué tal, doctor? Buenas noches. Y bueno, pues vamos a continuar, vamos a tratar de llevar a cabo lo que habíamos prometido, hacer una revisión rápida de todos los sacramentos a la luz de la divina voluntad. Vamos a empezar por el primer sacramento, que es el bautismo. Este es un sacramento muy, muy especial. Es un sacramento en el cual la vida del católico, la vida del cristiano, de este nuevo miembro del pueblo de Dios, hace su aparición dentro del pueblo de Dios. O sea, el bautismo Jesús lo deja. ¿Cuándo nos lo instituye, Rosy? El bautismo en sí lo instituye Jesucristo en el momento en el que, a un modo para bautizarnos a todos cuando Él mismo se bautiza, pero el primer bautismo realizado, si así se puede decir, es el primer día de Pascua, cuando Él sopla sobre los apóstoles y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y después los manda, les hace el envío de que vayan a evangelizar. Así es. O sea que fue en su resurrección. Y les da el mandato de ir y de bautizar, ¿sí? Bauticen todo el que crea y se convierta, todo el que se bautice y crea se salvará, el que no se perderá. Hay algo que dijiste ahorita que a mí me mueve mucho y sí quisiera yo aclararlo porque las personas a veces tienen una confusión. O sea, aunque Jesús se bautiza, pero es el bautismo de Juan. Y es un bautismo que no es sacramental. Claro. No es un bautismo sacramental, no es un bautismo que perdone el pecado original. Y entonces este bautismo era simplemente un reconocimiento de ser pecador. Un reconocimiento de la persona en que la persona se reconoce como pecadora. Y nada más, o sea, es un símbolo, ¿sí? Y lo digo porque en muchas ocasiones se piensa que Jesús se bautizó. O sea, en el sentido de bautismo como nuestro, sacramento, como perdón del pecado original, como restitución de la vida divina. Y no, definitivamente no es. Bueno, claro que no. Jesús no tenía que reinjertarse a la vida divina porque Él tenía la vida divina. Él es. Él es la vida divina, precisamente. Nosotros, el bautismo sacramental es precisamente esto, el propósito con el cual Cristo lo instituyó, reinjertarnos a la vida divina, devolvernos eso que perdimos, esa ausencia de vida divina que veníamos teniendo desde el pecado de Adán. Cuando Adán pierde esto, es ganado por Cristo otra vez en el momento de la resurrección. Y el propósito de este sacramento era precisamente devolvernos esa vida divina que estaba perdida. Así es. Y algo que es muy significativo, que este sacramento se instituye después de la resurrección. O sea, no es un sacramento que Jesús haya instituido antes en su predicación. No. Y esto tiene una razón totalmente válida para ser así. Porque nadie puede ser bautizado, nadie puede ser restituido si primero no muere. Claro. Si primero no es llevado a la muerte y tiene acceso a esta resurrección que Jesús nos consigue con su resurrección. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica nos va marcando que precisamente el bautismo tiene este nombre porque somos sumergidos, pero no es netamente en el agua
como pensamos y por lo cual nuestros hermanos separados se sumergen en agua. Donde es sumergida nuestra alma es en la muerte de Cristo. Se sumerge ahí y en el momento en que emergemos del agua, emergemos en la resurrección de Jesucristo y es cuando Él nos reincorpora a esa vida divina que nos resucita pues a esa vida divina de la que estábamos muertos. El bautismo, junto con el sacramento de la penitencia, se les conoce como sacramentos de muertos, porque en el momento en que nos es aplicado, por ejemplo en el bautismo, nosotros nacemos a la vida divina después de haber estado muertos o sin ella. Y bueno, más adelante veremos, pero en el de la penitencia también tenemos muerte espiritual a causa del pecado. Pero esta es la idea del bautismo. Así es. Entonces, bueno, pues ya visto esto en un sacramento que Cristo instituye después de su resurrección, instituye cuando les es comunicado, porque esto es algo importante. Los apóstoles aparentemente no se bautizaron, o sea, no hay una antecedente o un lugar dentro de la revelación en donde los apóstoles hayan sido bautizados. Pero si entendemos que el bautismo es esta restitución de la vida divina, es ese darnos lo que se había perdido en el paraíso, en el momento que Jesús sopla sobre de ellos y les dice reciban el Espíritu Santo, en ese momento están recibiendo la vida divina. Por lo tanto, ese momento, ese lugar en la historia, es el momento en que los apóstoles son prácticamente bautizados. Y es importante recalcarlo y ponerlo así, porque es el recibir el Espíritu Santo en la criatura. Después vendrá otro sacramento, que es la confirmación, en donde se habla o se dice que es donde recibimos el Espíritu Santo, pero creo que el momento principal es aquí, en ese momento en el que estamos recibiendo este bautismo. El catecismo de la Iglesia, o sea, no sé, yo creo que hay que empezar por el catecismo. Hay varios lugares en donde nos habla de este sacramento. Entonces, hay algunos numerales y vamos a empezar por el 782. El 782, en donde se dice que Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo. Esto es interesante. No hay alguien o un lugar o un pueblo que pueda decir, este es mi Dios, es Dios universal. Y dice, pero Él, o sea, Dios ha adquirido para sí un pueblo, una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa. Y que se llega a ser miembro de este pueblo, de esta nación, no por el nacimiento físico, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu. Y eso está tomado de Juan 3:5. Dice, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. O sea que el bautismo, aparte de darnos esta vida divina, esta vida de Jesús en nosotros, nos hace miembros de este pueblo que Dios va formando para sí mismo. O sea, somos parte de este pueblo elegido, que no es propiamente elegido. Yo siempre he estado un poquito en contra, en desacuerdo con eso de que el pueblo elegido, porque el hablar de un pueblo elegido nos pone en el punto de que por alguna razón, Dios eligió aquel pueblo, y ese pueblo podría sentirse incluso como un poquito por encima de todos los demás, es decir, yo fui el elegido. Un poquito de soberbia. Así es. Y no, es un pueblo formado por Dios, que es otra cosa diferente. Una cosa es ser elegido y otra cosa es decir, yo te formo. ¿Sí? Ahí no hay ningún punto de soberbia,
sino es el trabajo de Dios mismo sobre una criatura o sobre un pueblo que lo va llevando y lo va haciendo, lo va conformando para llegar a ser lo que Él quiere que sea, ¿no? Y para que después se extienda para toda la humanidad. Claro. Y ese extenderse se hace por medio de esto, de este bautismo, como ya lo oímos, ¿no? Luego en el 790 dice: los creyentes que responden a la palabra de Dios y se hacen miembros del cuerpo de Cristo, quedan estrechamente unidos a Cristo. La vida de Él se comunica a los creyentes que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos, de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo. Y aquí ya queda más claro el hecho de que el bautismo es instituido posterior a la resurrección. No nos podía injertar en su resurrección mientras Él no hubiera resucitado. Una vez resucitado, ahora ya tiene la posibilidad de darnos ese momento de injerto, tanto en su muerte, como decía Rosy, nos sumerge en su muerte, pero también nos sumerge en su resurrección. O sea, quedamos sumergidos, quedamos muertos en Jesús, pero no para quedar en el sepulcro, sino para resurgir a través del bautismo en su vida resucitada, en su vida gloriosa. En fin, en el 871 nos dice que son fieles cristianos quienes, incorporados a Cristo por el bautismo, se integran en el pueblo de Dios, ¿sí? Y hechos partícipes a su modo, por esta razón, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, cada uno según su propia condición. Y son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la Iglesia en el mundo. Aquí está la razón de ser, de que somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Sí? Porque somos partícipes de todo lo que Cristo vive, de todo lo que Cristo es, porque nos injerta en la vida de Cristo. Por lo tanto, la vida de Cristo ahora es nuestra vida, y esta vida tiene como parte esto. Cristo es profeta, Cristo es sacerdote y Cristo es rey. Así que en el bautismo recibimos esta dignidad o este don. Así que en el momento de ser bautizados, esto es lo que tenemos. Y por eso el bautismo es un sacramento que deja huella, que deja marca. Nadie que haya sido bautizado se puede quitar la marca que deja este bautismo. Y esto lo decimos porque incluso hay momentos en los que el hombre renuncia a su propio bautismo dentro de la iglesia para adherirse a otras iglesias. O ya se está haciendo labor para quitarse el bautismo en forma legal. En Europa ¿Sí? están promoviendo eso. Se está promoviendo el llevar como un juicio en que el hombre renuncia ante la ley al bautismo, y entonces se le da como que será un papel en que la ley un documento legal afirma, donde supuestamente afirma que ya se le quitó el bautismo. Bueno. Si no viene de ahí, ¿cómo lo pueden quitar ellos? Es igual que el matrimonio. Sí, El matrimonio viene de Dios y la ley dijo hay divorcio. sí. O sea, sabemos que es una burla, es totalmente una cosa absurda, Sí. pero pues así es. se llama apostasía. Apostasía, Se llama apostasía. exactamente. Y se Así llama es. apostasía de la persona que lo hace. Así es. No de la ley, no del juez, no, de la persona que va y persona. dice,
quiero que me quiten toda la huella del bautismo. Apóstata. Apóstata, exactamente, así es. Bueno, nuestro Señor, según el Catecismo, vincula lo que ya habíamos dicho, vincula el perdón de los pecados, la fe, o sea, a la fe y al bautismo. Por ese momento en el cual Él instituye esto y por lo que Él dice, porque Él dice, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Es Marcos en capítulo 16. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Así que bueno, dentro de la Iglesia, dentro del Evangelio, dentro del Catecismo de la Iglesia, tenemos todo este contexto sobre el bautismo. Ahora vamos a leer algo sobre lo que es el bautismo desde la divina voluntad. ¿Sí? Sí. Vamos a ver algunas lecturas, son pocas, pero vamos a ver alguna, no sé, comenzamos. Es en la 932 de marzo 23 de 1910. Hija mía, te recomiendo que no salgas dentro de mi voluntad, porque mi voluntad contiene tal potencia que es un nuevo bautismo para el alma. Es más que el mismo bautismo, porque en los sacramentos hay parte de mi gracia. En cambio, en mi voluntad está toda la plenitud. En el bautismo se quita la mancha del pecado original, pero quedan las pasiones, las debilidades. En mi voluntad, destruyendo el alma, el propio querer, destruye las pasiones, las debilidades y todo lo que es humano, y vive de las virtudes, de la fortaleza y de todas las cualidades divinas. Bueno, yo creo que esto es muy claro, ¿no? O sea, vivir en la divina voluntad es una renuncia a todo lo nuestro, todo lo humano. Por lo tanto, ya no existe ese motor, esa facilidad o esa, no sé, inclinación hacia el mal o hacia actuar sin Dios. Así que ahí ya no hay ningún problema. Por lo tanto, la divina voluntad en un momento dado, o sea, protege al ser humano de poder caer nuevamente en esto. A eso se refiere en que el bautismo perdona, pero no quita la inclinación. La divina voluntad quita la inclinación y entonces se vuelve como un bautismo, pero un bautismo continuado, en que ya no hay peligro, ¿no? Existen otras lecturas. Dice, hija mía, dile que le hago una gracia grande. Es una lectura en donde un sacerdote se ofrece como víctima. O sea, Luisa se lo presenta a Jesús. Jesús le dice que sí, que lo acepta como víctima. Y luego le va a explicar lo que quiere decir convertirse en alma víctima, ¿no? Hija mía, dile que le hago una gracia grande aceptándolo como víctima, porque el hacerse víctima no es otra cosa que un segundo bautismo. Más bien, más que el bautismo, porque se trata de resurgir en mi misma vida. Y debiendo la víctima vivir conmigo y de mí, me es necesario lavarla de toda mancha, dándole un nuevo bautismo y reafirmarla en la gracia para poder admitirla vivir conmigo. Así que de ahora en adelante, todo lo que él haga no dirá que es cosa suya, sino mía. Así que si reza, habla, si obra, dirá que son cosas mías. Así que bueno, este es un punto que es importante. El alma, en el momento de ofrecerse como alma víctima, o sea, tiene que recibir esta unión con la vida de Jesús. Y esta vida de Jesús implica un quitarse y purificarse del todo y no volver a mancharse, porque eso rompería la unión con esta vida. Por eso es que dice, es más que el bautismo, en el sentido de que
no solo reafirma lo que el bautismo hizo, sino que previene para que el alma vuelva a caer. Entonces eso se lo dice al sacerdote en ese momento, ¿no? Pero en el O sea, 11-11. a través. Y después continúa con este tema, pero continúa en una lectura posterior, que ahorita vamos a oír. Es en el 11-11, marzo 13, 1912. Dice: hija mía, el bautismo del nacimiento es de agua, por eso tiene virtud de purificar, pero no de quitar las tendencias, las pasiones. En cambio, el bautismo de víctima es bautismo de fuego. Por eso, tiene virtud no sólo de purificar, sino de consumar cualquier pasión y tendencia mala. A ver, vamos a ver tantito. Es un bautismo de fuego. Si estamos hablando de que el bautismo es equivalente a recibir el Espíritu Santo, aquí hay algo que dentro de la renovación del Espíritu se manifiesta o se conoce como el bautismo de fuego. ¿Qué es este bautismo de fuego? No es más que una efusión, una manifestación de lo que ya fue recibido en el bautismo sacramental, pero que ahora se pone de manifiesto en una criatura para decirle: mira, esto es lo que te di, esto es lo que debes seguir. No es algo excepcional, no es algo fuera de, sino es algo que está dentro de lo que se recibió y que ahora es simplemente hacer conciencia de eso y llevarlo a cabo, ¿no? Es como una ayuda extra, pero depende mucho de la disposición de la persona, en que realmente ese bautismo de fuego, en el momento de estar dispuestos a la acción del Espíritu Santo, nos lleve a un abandono, cosa muy difícil en las personas, Claro. pero este abandono es lo que da apertura a que el Espíritu pueda actuar, tratando de tener una guía con más luz. Así es. Aquí hay una pregunta que es muy interesante, de Esperanza Cerda Méndez, y dice: mi hija se juntó con un testigo de Jehová. Ella se retiró de la Iglesia Católica. Ese es un dolor inmenso. Llevamos mi esposo y yo a bautizar una niña que tuvieron. Ahora va a tener otro bebé. ¿Creen que es mi obligación de abuela llevarlos a bautizar, aunque no vayan a vivir como católicos? Yo creo que sí, ¿no? Es una pregunta muy interesante y desgraciadamente muy frecuente. Sí. Muy, muy frecuente. Si entendemos qué es el bautismo, que es reinjertar a la criatura en Dios y permitirle a Dios que actúe en plenitud en esa criatura, es obligación llevarla a bautizar, porque no estamos confiando en que los papás la vuelvan o la lleven a vivir una vida católica, sino estamos confiando en que ya se le abrió la puerta a Jesús y ahora es Jesús quien puede obrar libremente en esta criaturita y nunca sabemos qué vaya a pasar. Entonces yo pienso que sí. Si los papás se opusieran, porque es frecuente que los papás no quieran que se bautice, existe un bautismo, o sea que pueden hacer las personas, los familiares, los civiles, y se hace es un bautismo como ¿cómo diríamos? Mientras, ¿sí? Mientras se lleva a cabo el bautismo sacramental provisional. ¿Es el de deseo o es esa parte? No, esa parte. Okay. Pero tiene validez. Sí. Tiene validez mientras la criatura no lo rechace. Así que ellos la podrían bautizar incluso en su casa, en estado de gracia, o sea, tratando de estar los dos abuelos en estado de gracia, y bautizarla con las palabras con que el sacerdote bautiza. O sea, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hacer el rito como se hace en la iglesia y queda, como decía Alejandro, en forma provisional.
Además hay otra cosa que es interesante y muy importante. Luisa, en un momento dado, ella intenta bautizar a todos los niños que nazcan. O sea, es su intención, pero es una intención que hace en la divina voluntad. Y entonces Jesús se le presenta y le dice, mira, tu intención, lo que tú quieres hacer, ya se hizo. Todos los niños están ya en este punto del bautismo, ya están recibiendo lo que tú quieres darles. Ahora solamente se requiere la aceptación de ellos. Si ellos lo rechazan, bueno, pues no hay problema, pero si lo quieren, en ese momento tu bautismo que estás haciendo ahorita se les dará. Sí. Así que tenemos dos cosas a favor. Yo quisiera agregar una más, todavía aparte de esta. Hay otra lectura en el libro 33, la lectura 23, donde Jesús está hablando de que todo lo que salió de él es puro e inocente. Y entonces le habla a Luisa de los niños cuando los están bautizando. Dice, el niño cuando está bautizado queda puro e inocente, no hay nada que nos separe porque solamente el pecado separa el alma de Dios. Todos los actos que el niño hace a partir de que es bautizado hasta su primer pecado consciente, o sea, con razón, todos esos actos le dan la misma satisfacción que le dan los actos en la divina voluntad, porque dice, son actos hechos por mí, son actos hechos por mí, aunque inconscientes, le dan la misma satisfacción a la divina voluntad que cuando son hechos con el alma ya consciente tratando de vivir. Entonces, es una riqueza que se le da al niño cuando es bautizado desde pequeño en actos divinos, hasta, claro, cuando tiene la desgracia de pecar, pero... Cuando tiene, no es cuando tiene la desgracia de pecar, sino cuando adquiere conocimiento de sí mismo, ¿no? En fin, pero esa lectura es también, viene a llenar este hueco, ¿no? Sí. Y viene a ponernos en el punto que es necesario el bautismo. Por favor, no lo dejen. Bautícenlos y... Por favor, bauticen a sus hijos lo más pequeños, pronto que se pueda. No se trata de la fiesta, no se trata de la recepción, no se trata del ambiente festivo, familiar, sino se trata de un sacramento que nos reinjerta en Jesús y que nos da toda esta riqueza que acabamos de oír ahorita, ¿no? Doctor, y cuando hay casos en que los padres les enseñaron la fe católica, crecieron en ella, pero ahora no quieren bautizar a sus hijos porque dicen que, pues, que ellos escojan si quieren ser bautizados cuando sean grandes o no. ¿Qué pasa en esos casos? Lo mismo, o sea, el niño, bueno, no recibe el bautismo. Yo aquí no recuerdo exactamente las lecturas, pero hasta donde yo tengo conocimiento, el niño sigue siendo inocente. O sea, no importa que no haya recibido el bautismo. Y existe algo que es también importante, existe el bautismo de deseo. Y existe otro bautismo que no viene al caso, pero bueno, es simplemente nombrarlo, que es el bautismo de sangre. O sea, el bautismo de los mártires y el bautismo de un deseo de ser bautizado y que no se puede. En el momento en el que los padres se oponen a bautizar a sus niños pequeños, bueno, los abuelos en este caso, o sea, refiriéndome a esta pareja o quizá a otras, en que pueden desear el bautismo para sus nietos, para sus sobrinos, para los hijos de sus amigos, porque esto puede ser a cualquier nivel y se está dando ese bautismo como real, siempre y cuando, o sea, aquel niño algún día lo acepte, y tomando como punto de partida el bautismo que hizo Luisa. O sea, que ese es el punto central, no es lo que hace la criatura, sino unirse a lo que hizo Luisa y tomar ese bautismo de deseo, tomarlo como real y desear fervientemente
que ese niño sea bautizado. Y si este acto se hace desde la divina voluntad, tiene toda la potencia de Dios mismo. Así que ese niño, en caso de una desgracia que llegara a morir, o sea, antes de que crezca y antes de que decida, bueno, pues tiene esa posibilidad, ¿sí?, de ya tenerlo en sí mismo. Yo les diría a estos padres, o sea, por favor, es una completa, una total ignorancia de lo que es el bautismo. No se trata de elegir, no se trata de elegir. Yo como padre tengo la obligación de darle lo mejor a mi hijo. Y si no se lo doy, es una culpa mía. Ya si mi hijo después quiere salirse de eso, ese es su problema de él. Pero creo que mi obligación es bautizarlo para darle todas las oportunidades posibles de llevar una vida junto con Dios. Claro. Y de que si en cualquier momento llegara a fallecer, que en ese momento vaya lo mejor preparado que se pueda y no estar esperando a que crezca y decida por sí mismo. Esos son modernismos, pero modernismos muy discutibles. Sí, así es. Son modernismos que es de un ateísmo total, de un desconocimiento total de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, de lo que es nuestra relación con Dios. Claro. Así que bueno, hay otra pregunta. Dice Ana Franco, ¿en qué momento se determina el uso de razón? Se determina que un niño tiene conciencia de sí. Cuando el niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y esto antes se hablaba de toma de conciencia a los 7 años. En la actualidad yo creo que es como a los 7 meses, o si no a las 7 semanas. Sí. O sea, dice Ana que ella a los 27 años. Yo siento que tuve conciencia de mí a los 27 años porque fue cuando conocí el catecismo y a la divina voluntad como tal. Bueno, esto me parece maravilloso lo que está diciendo, porque está diciendo, yo empecé a vivir en el momento que empecé a conocer a Dios. O sea, eso es lo que está diciendo, ¿no? Sí. Y así eso, y eso Por es lo real, tanto, ¿no? eso es real, o sea, no, de cuando tiene conciencia de sí mismo es cuando el niño tiene la plena seguridad de que lo que hace tiene una connotación buena o una mala. En ese momento es cuando se adquiere este punto, ¿no? Diana Silvana dice... Sí, pregunta del bautismo de fuego, que es lo que usted habló hace un ratito. ¿Hace parte esto de la divina voluntad o es santidad humana? Bueno, es, como decíamos hace un momento, o sea, es un bautismo de fuego, es un bautismo que Jesús compara al bautismo de alma víctima. El alma víctima, ahí lo menciona, esto es un bautismo en que es diferente del bautismo sacramental. Porque el bautismo sacramental nos quita, nada más nos purifica, pero no me quita la concupiscencia, no me quita la tendencia al mal. El bautismo de fuego real, como lo menciona Jesús, real, es el bautismo donde hay unificación de vida con la divina, con Jesús, que puede ser por medio del victimado o por medio de vivir en la divina voluntad. Y ese bautismo es el que me impide volver a pecar. Bueno, es que también Jesús aclara que la verdadera alma víctima es aquella que vive en la divina voluntad. Verdadera alma víctima. No está descartando los demás estados de alma víctima, pero sí hace la diferencia entre que la verdadera alma víctima es aquella que se funde en la divina voluntad, porque no es por lapsos en que está uniéndose por ejemplo, a estos sufrimientos de Cristo, a entregarse a Cristo, sino es constante. Así es. Y eso, perdón, pero eso lo dice en la lectura. O sea, aquí hay un problema de, no sé, quizás semántica.
El problema es que cuando el sacerdote se está ofreciendo como víctima, Jesús le está respondiendo a través de Luisa que el alma, que lo acepta como alma víctima porque de ahí no va a volver a salirse. Pero no le está diciendo que viva en la divina voluntad, simplemente le está diciendo que su unión con él va a ser perenne. O sea, ya después vendrá el alma que vive en la divina voluntad, que así, como decía Rosy, el alma que vive en la divina voluntad es la verdadera alma víctima, porque es Jesús en ella. Es el alma por excelencia, ¿no? Pero el punto central es, en el momento en el que se habla de un bautismo de fuego, ese bautismo de fuego debería de ser perenne, debería de ser algo que durara para el resto de la vida de la persona. Bueno, si esto se da, o sea, no hay problema. Pero si esto no se da, entonces ese bautismo de fuego no se llevó a cabo. No se trata de un momento de emoción, de un momento de que alguien me dice vas a recibir el Espíritu Santo y yo me emociono, me alegro, me pongo en toda la disposición para hacerlo. No se trata de eso. Se trata de realmente estar consciente de lo que estoy haciendo y permanecer ahí. ¿Sí? Luego, ¿qué? Dice que una pregunta que Jesús habla en los evangelios sobre nacer de nuevo de agua y del Espíritu. ¿A qué se refiere? Bueno, renacer del agua, o sea, del bautismo, de esto que estamos hablando, de este sacramento, que es un sacramento de agua. Renacer del Espíritu, o sea, es un recibir el Espíritu Santo, pero es un renacer. Igual que cuando nos bautizan, renacemos a la vida porque adquirimos nuevamente la vida de la gracia. En el momento de recibir el bautismo del Espíritu, es renacer en forma espiritual a la vida que teníamos antes del pecado original. ¿Podemos renacer al Espíritu aquí en la tierra en santidad humana? Pues sí, o sea, pero es un renacer, ¿cómo diríamos? Momentáneo, a medias. Y que es un entrar y salir, en un proceso de conversión, de que uno va en las luchas pero no es una totalidad, ¿no? Pregunta que tengo familiares que no han bautizado a sus hijos. ¿Cómo se pueden bautizar desde la divina voluntad? Bueno, la divina voluntad, podemos unirnos a esta divina voluntad. Sabemos que es inmensa, infinita, abarca todo y a todos los tiempos, y hacer el acto de unirnos al acto de Luisa queriendo bautizar a todos los niños. Ya está hecho ese acto. Ahora nosotros podemos unirnos a ese acto y dejarlo como hecho para todos. Lo ideal es hacerlo. Si los padres no quieren hacerlo sacramentalmente, lo ideal sería hacerlo en forma silenciosa, como decíamos, donde una pareja toma el papel de padrinos y bautiza al niño, o sea, sin la autorización de los padres, pero lo bautiza en ese aspecto provisional. Que si algún día ese niño recibe el sacramento, ya es el bautismo sacramental, bueno, se renueva y se da validez. Pero si no, bueno, sigue fungiendo aquel bautismo temporal. Luego dice, en el caso de un adulto que dice que desea bautizarse, pero nunca tiene tiempo de ir a las pláticas o preparación, ¿lleva alguna culpa si de veras se le acaba el tiempo y se muere sin el sacramento? Si de veras se le acaba el tiempo. Pues es que si de veras desea bautizarse, hace. Sí. O sea, cuando uno desea algo, lo hace. de verdad lo busca y lo obtiene. Claro. Sí. Cuando no, los pretextos sí sobran, pero... Así es. Esto es algo que vale la pena decirlo,
en este caminar dentro de esto de Dios, llega uno a conocer almas, porque en forma general pensamos, como dice Rosy, decimos que queremos, pero pues queremos y no queremos. Pero se llegan a conocer almas tan bellas, tan maravillosas, que cuando llega el impulso, cuando llega ese fuego de Dios, y empiezan a querer conocer, empiezan a querer entrar en esto, no hay nada que las pare. Nada, totalmente, y se lanzan con todo, sí, y dejan todo a un lado, ¿no? Bueno. O sea que si no tiene tiempo son pretextos nada más. Son pretextos, o sea, son formas de decir, bueno, yo quisiera, pero es que en realidad, como dice Rosy, no tienen la verdadera disposición ni el verdadero deseo. En fin. Seguimos con nuestra lectura del 11:11. Dice Es más, yo mismo la voy bautizando parte por parte. Mi pensamiento bautiza el pensamiento del alma, mi latido, su latido, mi deseo, su deseo, y así de todo lo demás. Este bautismo se desarrolla entre yo y el alma a medida que ella se da a mí, y no vuelve a tomar lo que me ha dado. He aquí, ¿por qué, hija mía, no adviertes malas tendencias ni otras cosas? Esto te sucede por el estado de víctima. Y te lo digo para tu consuelo. Por eso di al padre G, que es al que le estaba hablando, que esté bien atento, que esta es la misión de las misiones y el apostolado de los apostolados. Dile que siempre conmigo lo quiero y todo atento a mí. Bueno, pues este es, como decíamos, es el victimado sin vivir en la divina voluntad. O sea, que quede así muy claro. No es un alma que vaya a vivir en la divina voluntad, sino simplemente que se está ofreciendo como víctima y que Jesús le pide que de ahí en adelante no vea otra cosa más que su estado de víctima. Y entonces le promete ir haciendo todo esto. Le va a bautizar el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera está renaciendo en pensamiento, pero el pensamiento de Jesús. Le va a bautizar el deseo, las acciones, los pasos, todo. ¿Por qué? Porque está renaciendo a todo lo de Jesús. Así que bueno, esto es el alma víctima que ha habido durante todo el tiempo. El alma víctima en la divina voluntad es toda criatura que se decide a vivir en la divina voluntad se convierte en alma víctima, porque es repetir en ella todo lo que Jesús hizo. Así que en ese momento esta criatura es la que continúa el sacrificio de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, es la víctima por excelencia. Pregunta Dora Villafán. Entonces, si Luisa ya bautizó a los niños en divina voluntad, ¿seguirá siendo necesario bautizar por intención si un niño está en peligro de muerte? Sí, porque hay que renovarlo, hay que actualizarlo, hay que unirnos a eso para darle... aquí la palabra va a sonar un poquito rara, pero darle más fuerza, más actualidad, más contundencia a aquel acto que hizo Luisa. No porque aquel acto sea menor, sino porque ahora se le suma el acto de la criatura. Esto es como, no sé, como cuando Jesús dice, todo aquel que escucha mi palabra y la pone en práctica, no solo hará mis obras, sino aún mayores. Es unir el acto de la criatura al acto de Jesús, que ya está hecho, pero ahora es darle más realce. El acto de Luisa ya está hecho, pero ahora si lo hago yo, con la misma intención, es darle más peso, más realce, y, o sea, cuando menos estamos participando nosotros de ese acto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Con esto, bueno, tenemos más o menos visto algo sobre el bautismo.
Y de alguna manera, pues ya la idea creo que ha quedado más o menos clara. No sé si tengan alguna otra cosa. En cuanto a, ahora viene la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Bueno, su nombre lo dice, ¿no? Volver a confirmar. Es confirmar. Lo del Espíritu Santo, no la que ya se recepción recibió del Espíritu Santo. Y es lo mismo que sucedió con los apóstoles. En el momento de Pentecostés. Exactamente. Ya habíamos hablado de que en el momento que Jesús sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo, en ese momento es como si estuvieran prácticamente siendo bautizados. Y sabemos que el Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo. La confirmación viene a ser como el hecho de Pentecostés con los apóstoles. Esa manifestación donde el Espíritu Santo se hace patente en ellos y se hace patente no solo en su interior, sino que ahora sale al exterior. Y les da todo lo necesario para su misión, porque la misión de los apóstoles era conquistar al mundo para Jesús. Entonces les da todo lo necesario, les da la inteligencia, les da la comprensión de todo lo que él había predicado, les da todo lo necesario en elocuencia, en fuerza, en decisión, en todo, para llevar a cabo esta obra inmensa que era convertir al mundo. Si nosotros estamos ahorita aquí hablando de esto, es por el hecho de los apóstoles. No es por nosotros, no es por nuestros padres, no es por la iglesia en relación a la actualidad, sino es el impulso de los apóstoles que se continúa a través de la iglesia y a través de todos aquellos que queremos seguir los pasos de ellos. Por lo tanto, ese Pentecostés de los apóstoles ahora tendrá que repetirse en cada uno de nosotros. Y ese Pentecostés pequeño, o sea, porque es pequeño, simplemente una confirmación, es en el sacramento, cuando la criatura recibe ese sacramento, es decir, quedas confirmado. Lo que recibiste en el bautismo es actual y nunca se irá de ti, nunca te dejará. Esa es la confirmación. No sé si quieran decir algo más. Bueno, ampliando un poquito, solamente comentar lo que el mismo Catecismo de la Iglesia Católica dice, porque desde el Antiguo Testamento los profetas anunciaban que el Mesías se iba a ser, o sea, toda su vida iba a ser movida por el Espíritu Santo. Cuando en el bautismo de Jesús el Espíritu Santo se posa sobre él, es solamente para confirmar que él es el Mesías, que él era el que se estaba esperando, porque pues siendo también, además de ser quien es, habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, él estaba desde el momento de la concepción en su humanidad movido por este Espíritu Santo. Pero esto que era el Mesías tenía que ser dado también a todo el pueblo mesiánico, o sea, a todo el pueblo que Cristo rescata, y es cuando él sí en su predicación empieza a anunciar que se iba a recibir el Espíritu Santo. Entonces, por primera vez en el bautismo, cuando nos restituye a la vida divina, pero esta segunda parte cuando se recibe en Pentecostés, podemos ver también la diferencia que hay en esa nueva unción del Espíritu Santo. Y podemos darnos cuenta cómo empieza el Espíritu Santo a actuar en el alma dentro del mismo actuar de los apóstoles. ¿Quiénes eran antes de Pentecostés? Que vivían escondidos, que vivían con el miedo, y quiénes fueron cuando recibieron esa unción del Espíritu Santo. Esto que los confirma más en la fe y que los impulsa no solamente a defender y a vivir su fe, sino tienen una mejor comprensión de lo que era la misión de Cristo, a lo que vino, quién era la persona de Cristo, y ahora sí la pueden difundir sin ningún miedo, incluso
ante los mismos asesinos de Jesús, porque esta unción, esta nueva unción, que los confirma en la fe, porque fe ellos tenían, que los confirma en la fe y los lleva a ser pues como soldados ungidos por el Espíritu Santo. Ellos entonces empezaron a seguir el mandato de Cristo, tal cual Cristo los propone. Vayan y den la nueva, o sea, anuncien el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así lo hacen. Pero siempre después de este bautismo y de la enseñanza, se habla mucho de la imposición de manos para una confirmación de todo lo que vienen haciendo. Entonces, esta confirmación es lo que lleva al nuevo cristiano a una unión más íntima y de compromiso ante la fe que están recibiendo. Por eso es que tenían esa valentía de aún dar la vida por Cristo, por la fe. Así porque es. la confirmación nos lleva a eso. Y no solo es la confirmación, y es un Espíritu Santo que empieza a actuar realmente dentro de la criatura. Por eso esto último que dijiste es muy interesante, porque la imposición de manos, o sea, esa imposición, bueno, la Iglesia la hace en los momentos de la ordenación sacerdotal, cuando le transmite a los aspirantes el poder que Cristo le delega a sus apóstoles. Pero sabemos que toda criatura, o sea, las criaturas que participan dentro de estos movimientos del Espíritu Santo, hacen imposición de manos. ¿Qué quiere decir eso? Porque hacen a veces cosas de sanaciones, de dones que dan, pero no es por ello, sino es la transmisión en algunos casos de lo que el Espíritu Santo quiere dotar a las almas. Y digo en algunos casos porque se toma como si fuera algo que todo mundo puede llegar a hacer si está en este ambiente. Y no es exacto. No. Es cuando Dios quiere, con quien Dios quiere y a quien Dios le delega ese, podríamos decir, ministerio. Sí. Ese es el momento en el que realmente el alma puede llevar a cabo todo esto. Todos vamos a ser dirigidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el dador de la sabiduría infusa, que no es más que el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que nosotros podamos llegar a conocer de Dios puede ser por nosotros mismos, por nuestra inteligencia, que no vamos a conocer prácticamente nada. Puede ser que lo recibamos como un don, y ese don es infundido por el Espíritu Santo. En la obra de María Valtorta hay unas frases de Jesús que a mí me dejan muy impresionado. Está hablando Jesús con los discípulos, con los apóstoles, y les dice: si yo tuviera que cambiarlos por medio de la palabra, me tardaría 100 años. Pero el Espíritu Santo en un instante puede transformar sus vidas. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es precisamente ese, el transmitir, comunicar todo lo que contiene. Y lo que contiene es vida divina y los dones divinos. Así que, bueno, confiémonos al Espíritu Santo, confiemos en Él, en el sentido de decir, Él me puede ayudar, Él me puede conducir, Él me puede enseñar, y Él es el encargado de llevar a cabo este gran don de la divina voluntad. Le dice Jesús a Luisa: en la obra del Fiat Voluntas Tua, o sea, el hágase tu voluntad como en el cielo en la tierra, esta obra será donde el Espíritu Santo hará desahogo completo de toda su obra, de todo lo que Él contiene. Así que aquí es donde el Espíritu Santo va a comunicar lo que contiene. ¿Qué contiene el Espíritu Santo? ¿Dones? No, vida divina. Vida divina. Vida divina.
Vida divina que no ha podido comunicar porque no ha habido una voluntad divina que pueda preparar al hombre para recibir esta vida divina obrante en la criatura. Pero ahora, con la divina voluntad, ya no hará nada más dones, porque eso es lo que iba dejando gracias pues a que el hombre no estaba dispuesto, pues le va dejando regalitos. Ahora ya podrá darle dones completos. ¿Sí? Muy bien. Dice que ¿por qué Dios elige a determinadas personas? Pues porque Él quiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues Para los dones. sí, para los dones. Pues Dios decide, ¿no? O sea, igual que Dios decidió escoger a Luisa, igual que Dios decidió escoger a María, igual que Dios decidió escoger a Abraham, escoger a Moisés, en fin. Igual a veces, y perdón también que lo interrumpa, es la disposición que tiene la persona cuando siente el llamado. Bueno, sí, es un llamado de Dios, por ejemplo, a evangelizar. Claro que Dios en ese llamado que le hace, cuando ella se dispone y empieza a tratar de evangelizar, Dios lo dota con esos dones para poder evangelizar. O sea, los dones en cuanto a carismas no son más que herramientas para poder realizar el trabajo. Si el doctor va a hacer una cirugía, se tiene que disponer de todo el equipo quirúrgico para poder realizarla. Pero el Espíritu Santo hace eso en el alma. Si te dispones a orar por los enfermos, pues entonces también el Espíritu Santo, o sea, sientes el llamado primero de Dios y te dispones, o sea, te pones en batalla. El Espíritu Santo te donará de las herramientas que necesitas para que realices el trabajo al cual te ha llamado, pero te los da en el momento en que te dispones. Es por eso tan importante la disposición de la criatura, ¿no? Sí. Claro. Muy importante. Y a final de cuentas, bueno, pues es elección de Dios, ¿no? No podemos ni obligar a Dios a darnos, simplemente es, como dice Rosy, disponernos y decir, Señor, tú sabrás si te soy útil o no te soy útil, si tú tienes esto para mí o no lo tienes para mí. Todo es a elección tuya. Así que bueno, pues con esto yo creo que queda muy claro lo que es el sacramento de la confirmación. No es más que ese punto de decir, si estás confirmado en que recibiste el Espíritu Santo y es el momento en que este Espíritu Santo empieza realmente a tomar acción en ti. Y esa acción en ti va a ser dependiendo de tu disposición. Aquí sí, depende de las disposiciones, lo que el Espíritu Santo va a ir poco a poco haciendo. Y por eso es que se pide que esta confirmación sea cuando el niño o el individuo ya sea un poco mayor, que ya tenga uso de razón, que ya esté consciente y que se comprometa, ya no los padrinos y los padres, sino él mismo. Perdón, nos faltaría el sacramento de la reconciliación. Decías, Rosy, que es un sacramento de muerte. Es un sacramento para muertos. Para muertos, porque para muertos. Nos llama a la vida. Así es. Es el pecado es el que nos quita la vida espiritual. Para volvernos a reintegrar a esa vida, para volvernos a llamar a la vida espiritual, Jesús instituye el sacramento de la reconciliación. Vayan y evangelicen. A los que les perdonen sus pecados les quedarán perdonados. Y ahí da el medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. O sea, no importa el instrumento, finalmente, y a esto me refiero porque hay quien no se quiere confesar con pecadores igual que nosotros, juzgando a los sacerdotes, pero es el único medio que Jesús estableció para poder volvernos a dar la vida espiritual que perdimos con el pecado. Entonces, en el sacerdote, representando a Cristo en este momento del sacramento de la reconciliación, se abre el costado de Cristo otra vez, aquel que abrieron en la cruz, y su sangre y agua que brotó del costado vuelve a lavar nuestra alma.
Así Qué es. hermoso. Entonces, bueno, pues tenemos como este punto. Hay que recordar que es Jesús quien perdona, no es el sacerdote. Ahora, ¿por qué escoge Jesús este modo de perdonar los pecados? ¿Por qué no el modo, como dicen nuestros hermanos separados, de confesarse directamente con Él? Bueno, porque lo que quiere Jesús lograr en el hombre es esta parte de humildad, de reconocimiento de nuestra culpa y de humillación de nosotros mismos. Y ese punto es llegar ante un hombre consagrado, un hombre con todas estas características, para decirle, he pecado y sabiendo que ahí está Jesús en él, porque en el momento que el sacerdote está en funciones de su ministerio, no es él, es Jesús. Entonces está pasando lo mismo que pasaba cuando Jesús estuvo en la tierra. Las almas llegaban a él y siempre les decía, o sea, bueno, te arrepientes, tienes fe, y al final, ¿qué les decía? Tus pecados te Vete y son no peques perdonados. más. Vete y Vete y no no peques peques más. Salud. Ay, Salud. disculpen, gracias. Entonces, en este momento, es el momento en que la criatura se acerca a Dios y se acerca a Jesús y le dice, Señor, perdóname. Y en ese momento es Jesús a través del sacerdote que me dice, vete, tus pecados te son perdonados, no peques más. Así que este sacramento que es para muertos y porque para llegar a él necesitamos llegar, bueno, no necesitamos, pero debemos llegar cada vez que tengamos la muerte en nosotros, la muerte del pecado, la muerte espiritual. Cada vez que pase un tiempo y queramos revivir, o sea, rehacer la gracia en nosotros, debemos irnos a confesar también. Esa confesión ante Dios, así mirando el sol o las estrellas o algo así, no es lo que Dios instituye. Y queda muy claro, vayan y perdonen los pecados, se los deja encargado a ellos. No dice, vayan y díganles que me confiesen los pecados. Que se arrepientan, no, sino dice, a los que les perdonen los pecados, ustedes les serán perdonados. A los que no se los perdonen, no se les perdonará. Creo que esas palabras de Jesús deberían de hacernos reflexionar en la necesidad de que sea un sacerdote consagrado quien nos otorgue el perdón. Y consagrado quiere decir recibir en una cadena ininterrumpida el poder de perdonar los pecados por la imposición de manos. Por ese sacramento del orden sacerdotal, en donde a través del obispo, a través de la iglesia jerárquica, se va transmitiendo ese poder a todos los sacerdotes. Amigos, hemos llegado al término de este programa. Es un programa que es difícil de poder abordar en toda la amplitud que uno quisiera, pero dadas las circunstancias y que no tenemos más tiempo, pues nos despedimos de ustedes. Elvi, buenas noches. Buenas noches, Gracias doctor. por estar con Gracias. nosotros. Muchas gracias a Ale, ustedes. buenas noches. Rosy, buenas noches. Buenas noches, doctor. Y hasta Buenas luego. noches, gracias a ustedes. Nos vemos Buenas la noches. próxima semana.